Entonces el hombre cruel, hermanos, dista mucho de los atributos buenos, pues ni se apiada de los pobres, ni le presta, por muy necesitados que estén, ni les da nada, aunque el versículo enseñe, en Mislet 19:17, si usted lo ve ahí, a Dios le presta quien socorre al desamparado. Aún diciendo así, el cruel no presta. Y el hombre de bien es compasivo y presta al necesitado. Gobierna sus asuntos con juicio, dice el pasaje de Teilín o el Salmo 112:5. Y también bienaventurado el que se preocupa del pobre, del día malo lo librará el Eterno. También el Salmo 41:2 dice eso. Así que todo lo contrario aplica a la crueldad o al cruel. Ni siquiera se lamenta por el sufrimiento de su compañero, ignorando lo que nos enseña el rey David cuando decía: pero yo, cuando ellos se enfermaron, me vestí de cilicio, me afligí, con ayuno mi alma y mi oración se volvía en mi seno. Eso decía el rey David en el Salmo 35:13. O las palabras de Job: ¿no lloré yo por el afligido?, decía Job. Mi alma no se turbó por el menesteroso. Y eso usted lo va a ver en Job, capítulo 30, versículos 25. Así que es muy importante, ¿verdad?, esta cualidad, tratar con nosotros de si va a haber en nosotros misericordia, piedad o tenemos crueldad. Estas conductas son totalmente ajenas a la persona cruel, es decir, la piedad, la misericordia, el ayudar, el estar atento al desamparado, al afligido, al que sufre. Pues su atributo no se halla más que en aquellos cuya naturaleza es como la de los leones, que devoran y destrozan. Cuando se impone el espíritu del enojo sobre el hombre, su atributo de la misericordia sale ahuyentado. Y entonces lo domina la crueldad destructiva, devastadora, como describe el versículo: cruel es la furia y agobiante la ira. Proverbios 27:14. No hay furia que se compare a la crueldad. Sin embargo, en el atributo del bendito Creador encuentras en la ira, acuérdate de la misericordia, decía Habacuc 3:2. Entonces, vemos que así como el Eterno es misericordioso, nosotros debemos cultivar esta gran cualidad de misericordia y evitar la crueldad. Bien, dicho estos pasajes, entonces sabemos que la crueldad es contrario a la misericordia, y nosotros tenemos un pensamiento que a veces creemos que el rayá o el malvado nace malvado y el sadik nace sadik, y esto no es verdad o justo. ¿Verdad? La piedad aún de los malvados, dice el pasaje, que es cruel. Aun cuando el malvado se apiada, es maldad. Una persona viene y le pide ayuda y no se la das. Y no solo no se la das, le echás encima todavía. Es como decir: ¿cómo te atreves a pedirme? ¿Cómo venís a decirme que te ayude? Entonces no sufre el sufrimiento de la gente, el cruel. ¿Verdad? Le pasa algo y él piensa: se lo merece. Lo que le está ocurriendo a él se lo merece. Entonces, no vas a encontrar crueldad sino en una persona que gobierna sobre él un alma de enojo, ese que se enoja. El enojo es el primer paso a la crueldad. Normalmente, si lo agarrás de buenas, ¿verdad?, te ayuda. Si no lo agarrás de buena, no te ayuda. Entonces hay un vínculo entre el enojo y la crueldad. Dice el Orjoj Sadiquín que el enojo tiene esa relación con la crueldad. Pero ahora entonces habla de que aquel que es cruel, el que pierde es el mismo.
cuando alguien es cruel con alguien, hay una cosa que es con la vara que tú miras serás medido. En el cielo se comportan con esa persona con crueldad. Como él se comporta con la gente, se comportan con él desde el cielo. Es un espejo. Y esto ya lo venimos repitiendo muchas veces, pero esto es así. ¿Por qué los malvados son crueles? Los enojones son crueles. En el mundo no existe gente mala, según los sabios, pero alguno podrá decir, pero ¿cómo no hay gente mala? Es todo lo contrario, todos son malos. El ser humano por naturaleza, y en la psicología existe un concepto que se llama identificación proyectiva, que el ser humano que está enfrente necesita que sienta lo mismo que siento yo. Es decir, yo necesito que el otro sienta lo mismo que yo siento. El sentimiento que tengo, sea bueno o sea malo, tengo la necesidad de transmitirlo. Estoy contento y cuento. Voy contando, le cuento con un tono efusivo, empiezo a contar, mirá, me pasó esto, me pasó lo otro, y lo transmito. Y quiero que el otro sienta lo que yo siento. Que empatice, que viva lo que estoy sintiendo, lo que él está viviendo. Quiero que sea lo que yo vivo. Entonces una persona tiene un problema en el trabajo, una frustración, tuvo un conflicto. Y entonces tiene una emoción difícil, un enojo. Y viene a la casa y lo avienta a la esposa, ¿verdad? Se lo tira a la esposa ahí. Y la esposa dice, ¿y qué te hice yo? ¿Qué te hice yo? ¿Te desquitaste conmigo? No se desquitó con ella. En ese momento él no podía cargar con el sentimiento tan emocionalmente pesado. ¿Y cómo te calmas? Tú cuando el otro siente lo mismo que tú sientes. Vos querés que la otra persona sienta lo que vos estás sintiendo. Si a ti te frustraron, ¿qué vas a hacer tú para que el otro sienta lo que tú sientes? Frustrarlo. Inconscientemente, algo que vas a hacer para que el otro sienta lo que tú sientes, y cuando el otro lo siente es como si te estuviera cargando tu paquete. Es decir, le pasaste el paquete y te calmas. Y cuando estabas enojado, quejándote, ¿verdad? Y ya te calmaste. Hay que tener cuidado con el ser humano, porque es contagioso, de nuestros sentimientos, tanto para bien como para mal. Así somos. Una persona que está de mal, o de malas, como se dice, de mal humor, te puede poner de malas a vos. Una persona que está de buena te puede poner de buena, inconscientemente. Él lo necesita. Por eso cuando tú te acercas a personas que tienen situaciones emocionales difíciles, tienes que saber que inconscientemente no están haciéndolo a propósito, pero no lo van a poder dejar de hacer. Te van a pasar sus sentimientos. Ten cuidado de estar cerca de gente muy tóxica, por ejemplo, entonces, digamos. Porque si estás cerca de gente que tiene muchos problemas emocionales, te los van a pasar. Lo necesita que tú sientas lo que estás sintiendo. El hombre necesita empatía. Imagínate que tienes en la espalda muchos ladrillos pesados, y ya no puedes más del dolor. Te voy a pasar unos ladrillos para que tú me ayudes, para que cuando tú sientas y te pongas en mi lugar, ya me quede más tranquilo. Esto hacemos no con ladrillos físicos, sino con ladrillos emocionales, tanto para bien como para mal. Cuando una persona emocionalmente se comporta bien en la vida, ¿a qué me refiero? Es bueno con los demás, tiene piedad, actúa de una manera que se siente bien con él mismo. Se siente bien. Porque nosotros lo que más nos limita a nuestra paz, la tranquilidad interna, en nuestra propia conciencia, es ese Pepe el Grillo que tenemos adentro. Todos creemos que el problema está en el mundo de afuera.
que mi esposa me juzga, que mi papá no me quiere, que mi esposo no me entiende, que los hermanos me esquivan. No reconocen mi valor. Creemos que el problema está en el mundo y el problema está en nuestra conciencia. Porque el que te juzga eres tú mismo. El que más te juzga eres tú, para bien o para mal, inconscientemente, sin darte cuenta todo el tiempo te juzgas. Pero como no lo podés reconocer, lo pones afuera. Ay, mi prima, ahí está mi prima también. Bienvenida, Adriana. Hola, buenas tardes. Hola. Pero, Shalom a shalom. todos. Gracias. Perdón por llegar tarde. No, está bien, está bien. Pero acá estoy, escuchando atentamente. Amén, amén. Gracias, Adriana. Pero entonces, como no lo podés reconocer, lo pones de afuera. Hay eso de juzgarse uno. Entonces, esto es un tema profundo en este sentido. Cuando se junta un juicio interno con un juicio externo, esto es una bomba atómica. Qué bárbaro, ¿no? Una bomba atómica. Ejemplo. Una señora que no es muy buena mamá. ¿Por qué? Porque deja mucho a sus hijos, siempre están ella en el restaurante, con amigas, y no está pendiente en la casa. Es irresponsable, y ella lo sabe. Sabe que no está cumpliendo con lo que tiene que hacer, los niños solos, aquí y allá, tienen que ir al doctor en una fecha y no lo llevó, tenían que estudiar con ellos y no estudió, no miró las tareas. Ejemplo, ¿verdad? Es un ejemplo. Ninguna de las que yo sé que están acá y me escuchan es así, pero hay gente así. Ella, ¿cómo se siente? Mal. Esta persona se siente mal. Y hay una regla en la vida. Si obras mal, si actúas mal y estás sano, no te podés sentir bien. Te sentís mal porque sabés que estás actuando mal. Y si actúas mal, algo que tú sabes que está mal, que en tu conciencia, en tus principios, sabés que no es la manera correcta de actuar, y actuás, si estás sano, ¿verdad? Si no eres un psicópata, te vas a sentir mal. Y si actúas bien, te vas a sentir bien. Por eso una persona que se porta mal en la vida no puede llegar a vivir feliz. Porque su conciencia le va a reclamar: brother, ¿qué estás haciendo con tu vida? No que lo estoy pasando increíble, que tú ves que yo estoy bien. Pero sabés que en el secreto de él hay una culpa. La gente que actúa mal está llena de arrepentimientos. Aunque tú no lo veas, su conciencia, su corazón lo está culpando. Entonces, esta señora, ¿cómo se siente? De porque deja a sus hijos, ella trata de justificarse, no puede lidiar con el tema, o dejar de hacer lo que está haciendo y empieza a ser una buena mamá. No, se justifica. Esa justificación es un engaño. No pasa nada, si todos los dejan. No pasa nada en esta época, ninguna madre al final se va a sentir mal. Es un engaño. Y al final llegás vos. Venís vos y le decís a esta mujer, a esta mamá, le decís, escúchame, la verdad, tú dejas muchos hijos, mucho tiempo a tus hijos solo. No los atendés. Y ahí está la bomba atómica. Se juntó un juicio externo que vos estás trayendo con un juicio interno que ella tiene ya en su conciencia. Su culpa, la sensación negativa, esta bomba atómica que hay cuando ves que alguien explota por lo que le dijiste, tenés que saber que eso venía de adentro de ella. ¿Por qué explota a alguien cuando vos le estás diciendo una cosa? Porque eso que le dijiste, externo, es algo que ya ella internamente la está juzgando, ya la está sintiendo.
es como la pones en una estación, no la dejas engañar, donde no la dejas justificarse, no la dejas salir de allí. Allí es cuando se topa con la verdad cruda. Si ella supiera que es buena mamá, ¿verdad?, que está con ellos las 24 horas, que hace todo lo que tiene que decir, que hace todo lo que tiene que hacer, y les dice, oye, tú dejas a tus hijos solos con una chica cualquiera, oye, no pasa nada, no le está hablando a nadie, no le mueve el tapete a nadie eso, porque sabes vos bien que no es así. ¿Pero por qué? Porque la conciencia está tranquila. El juez más fuerte que está dentro, ¿verdad?, no coincide con lo que está afuera. A partir de esta idea, el Orjo Sadiquín cuenta, tú vas a una persona que es cruel, dice la Torá, es una persona que se comporta mal, que hace actos que están mal. Si es cruel, seguro que se comporta mal. No. Se comporta mal independientemente de lo cruel que es. Entonces acá va la pregunta, cruel, ¿qué es cruel? Es la consecuencia de que él es una persona que obra mal en su vida, hace malos actos y se siente muy culpable, y el enojo siempre está dentro de él. ¿Pero con quién? Con él mismo. Con él mismo. El desvalor personal lo tiene adentro de él. Él tiene un conflicto con él. Cuando hacer las cosas mal te sentís mal, es obvio. Una de las reacciones más naturales de la frustración es el enojo. En ese momento, todos los sentimientos que están dentro de ti, de frustración, de enojo, viene a una persona y te pide una ayuda. ¿Y qué haces? ¡Bum! Explotás. Explotás en crueldad. ¿Por qué? Porque es una oportunidad para que el otro sienta lo mal que te sentís. La crueldad es la manifestación de lo que está pasando dentro de ti. Si estás bien contigo mismo, en paz contigo mismo, vas a buscar que el otro tenga paz. Así como tú necesitas que el otro sienta lo que tú sientes, si estás bien y te pide ayuda, se la vas a dar, se lo vas a entregar. Si no, lo vas a hacer pedazo. La crueldad está en los malvados, dice, los que hacen actos malos. Por eso leímos los proverbios que decía que los malvados tienen crueldad. ¿Por qué está en los malvados la crueldad? Porque ellos se sienten mal con ellos mismos. Porque al hacer las maldades, al actuar mal, se sienten mal y actúan mal. Les sale la crueldad. Una persona no nació malvada, la persona tiene el libre albedrío. El que roba, el que engaña, el que es infiel, el que miente, el que hace actos injustos, los actos malos, el que sabe que está haciendo cosas que no están bien, habla con lengua maligna, la layonará, el que le echa tierra al otro, el que está mal, se siente mal, eso es indudable. Y esto es un malvado. Como actúa mal su corazón, su conciencia interna le reclama. Su juez interno le reclama, se siente mal con él mismo. Esa sensación que él siente, la transmite. ¿Cómo se manifiesta? Con enojo. Y el enojo que trae la crueldad. Cuando estás enojado puedes ser muy cruel. Cuando estás enojado podés hacer cosas muy malas para los demás, que no mide las consecuencias de sus actos, que tiene para el prójimo. Puedes decir palabras que hacen mucho daño a los demás. Puedes decir comentarios que pueden hacer sufrir con mucha crueldad. Porque cuando estás en esa situación, tú sabes dónde le duele al otro, cuáles son los puntos débiles del otro. Y allí viene el comentario. ¡Buah! Un cuchillo en la espalda. ¿Por qué eso? Si tú captas que hay una persona con crueldad, tienes que darte cuenta que esta persona actúa mal en su vida y esta persona tiene conflictos internos con él, tiene frustraciones internas con él. Por eso,
transmite sus sentimientos a los demás. Por eso, cuando tú ves a una persona que es piadosa, tienes que saber que hay una parte dentro de él que se siente bien con ella misma, que ha trabajado esta parte. Ahora, apiadate de una persona cruel, en el sentido de que tenerle lástima, tenerle compasión, que está muy enojada. ¿Y con quién está enojada? Con él mismo. ¿Y por qué está enojado con él? Porque actúa, habla, hace cosas que están en contra de la Torá, que están mal en su vida. Y no puede parar. Ella no tiene el control del mismo y se siente culpable después. Y sabe que la culpabilidad viene por sus malos actos. Pero no lo puede frenar, no lo puede parar. Y sucumbe en el Yetzer Hará, en su inclinación al mal. Y después le viene y le dice el Yetzer Hará: tú no vales nada, tu vida está deshecha, un conflicto interno. Y cuando viene el otro a pedir, vuelca toda su emoción, todo su enojo, toda su bronca, convertida en crueldad. Bueno, hay un secreto, ¿verdad? Que todos los conflictos que tenemos los seres humanos con nosotros mismos se reflejan con el mundo, pero principalmente están dentro de nuestra mente, de nuestra conciencia. Cuando veas a alguien con una situación difícil, que tiene un conflicto interno con él mismo, está comprobado. Emociones negativas hacia el mundo, él mismo tiene un problema interno. ¿Por qué nosotros somos con el mundo un reflejo de lo que pasa en nuestro ser? Somos un reflejo, por eso hablamos de un espejo, de lo que pasa en nuestro corazón, en nuestra mente, lo que vamos a manifestar afuera. Tener misericordia, piedad para los demás, la única manera de tener la bondad, ayudar a los demás, estar pendiente del otro, es que yo tenga en mi interior emociones de este tipo, cualidades positivas conmigo. Y cuando las tengo, es decir, cuando obro bien, actúo bien, por eso la importancia de la Torá, obedecer la voluntad del Creador, porque tu conciencia no te perdona. Si actúas en contra del Creador, te vas a sentir mal. Por más que quieras engañar a tu conciencia y te justifiques, lo hice por esto, por aquello, el mundo lo puedes engañar, a los vecinos lo puedes engañar, a los hermanos lo puedes engañar, pero a tu conciencia no la puedes engañar. Es un milagro que Dios hizo ahí. Y te da el Yetzer Hara. Cuando la puedes engañar, cuando ya tienes un nivel avanzado de enfermedad, de maldad, ya tu conciencia está anestesiada. Eso puede ser así. El Sadik, el justo que siempre se habla, no es alguien el que hace mitzvot, el que hace mandamientos, es alguien que tiene emociones positivas con él mismo. Porque así como tu conciencia te juzga cuando haces mal, tu conciencia te aplaude cuando haces bien. Cuando te sentís útil, valioso, transmitís misericordia. El Orjó Sadiquín sigue diciendo, por ejemplo, que la crueldad, el cruel, es contrario a la piedad. Y una persona que no es piadosa, es cruel, ¿verdad? Cuando se estudia la Torá en profundidad, y hay quienes dicen que no es piadoso y dice: yo no soy cruel, yo tengo un buen corazón, no soy malo. Otros son crueles, yo soy del medio. Ni hago piedad, pero tampoco soy un cruel. Una persona que no se apiada del otro ya es crueldad, dice el Orjó Sadiquín. Es decir, está bien, estás viendo la necesidad, estás viendo en el otro el problema, pero bueno, no haces nada, no te metes, pero decís: bueno, tampoco le deseo nada malo, tampoco no quiero que le vaya mal. El Orjó Sadiquín dice que aún no hagas nada, no tener misericordia, no estar en los zapatos del otro, no sufrir con el otro, ya eres cruel.
No hay neutral. No, no hay neutral, no hay grises, no, acá es. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no lo hiciste? ¿Por qué no ayudás? Porque estás metido en tu propia vida. Estás metido en vos. No te pusiste en sus zapatos, no puedes ver lo que el otro sufre. Y luego dice, la persona tiene que sufrir, sentir dentro de él lo que sufre el otro. ¿Cómo siente el otro? Por eso dijimos, cuando uno siente mal, quiere que el otro sienta mal. Pero eso es cuando vos querés que se sienta lo que vos sentís. Ahora, ¿qué está sintiendo el otro para yo poder sentir? Entonces, si no empatizás, si no sufrís con el otro, eres cruel. Por eso decimos, a veces decimos, no, en mí no hay crueldad, yo no soy cruel. Pero, ¿qué es eso? A ver, ¿qué entiendes por eso? ¿Cómo que no eres cruel? Entonces, cuando empezamos a verlo, entendemos que sí, hay crueldad a veces en nosotros. Una familia tuvo un problema, remató las cosas de su casa. Los nietos empezaron a vender platos, jarrones, vasos, y le vinieron a un jaján importante. Es decir, un jaján es un sabio, un rabino grande. Y vino el sobrino del jaján y trajo unos platos nuevos ahí. Dice, ¿qué es esto? ¿Unos platos? No, sí, ya sé. Ya sé, claro, son unos platos. No, jaján, fue una ganga, fue una oferta. Compré una oferta. Y el jaján le dice, regresalos automáticamente. Pero lo compré, no lo robé. Devuélvelo, te digo. De ninguna manera. Esta casa donde compraste está sufriendo. Vendieron estas cosas porque están sufriendo, están pasándola mal. Y yo no voy a tener satisfacción desde el sufrimiento del otro. ¿Yo voy a comer en un plato que está aquí porque el otro está sufriendo? Yo no puedo tener satisfacción del sufrimiento de otra persona. Pero si lo regreso, papá, si lo regreso, tío, si lo regreso, sobrino, si lo regreso, otro lo va a comprar. Porque ellos lo van a vender igual, ellos lo van a seguir vendiendo, necesitan venderlo y lo va a comprar otro. No me interesa. Yo no voy a disfrutar de ello. Que otro lo haga, está. Pero yo no voy a disfrutar del sufrimiento de otro. Entonces, las ofertas a veces, esa es aprovecharse de la necesidad de otro, hermano. Pero si no lo agarrás vos, lo agarra otro. Exacto, ¿sí? Lo corrieron del trabajo, a otro toma el puesto, ¿verdad? Y a vos no te importa nada, lo pisás al otro, lo haces. No te importa el sufrimiento del otro, 20 años ahí, ¿qué importa? Una persona que está sufriendo, hermano, no es fácil. Ser cruel, estar esperando cuando el otro tropieza para aprovecharse de la situación. Y alguno dirá, es un nivel alto, es difícil. Es lo que tiene que ser. Es lo que tiene que ser. Hay Pirkei Avot, pero hay Pirkei Avot de Rabbi Natán. Hashem hizo al hombre, el Eterno hizo al hombre, el Creador hizo al hombre, que es un mundo pequeño, es un arca de Noé pequeña, en miniatura. Y dice, todas las cualidades de los animales, el hombre las tiene. Por naturaleza el hombre es una fiera. El hombre que no se trabaja, el hombre que no se ocupa de sus cualidades, de su mismo. Yo no hago nada malo. El egoísta, ahí está. El bebé, es mío, va a la casa del sobrinito, del primo, de lo que sea, todo es de él, es mío. Si no trabajas, vas a tener malas cualidades. Vas a tener al león, al perro, al gato, a todo adentro tuyo. Como actúa un animal, así vas a actuar. Una persona que tiene problemas con otro, cuando tiene la posibilidad de vengarse, es cruel.
Yo no le hice nada. El otro me hizo algo malo. De repente le va mal al que me hizo lo malo. ¿Y qué pensás? La persona dice, Baruch Hashem, por lo que me hizo a mí es lo que le está pasando. Y se pone contento. Siente en el corazón como un cosquilleo, como diciendo, amén, se hizo justicia. La Torá dice, no te vengues, no tengas rencor en tu corazón, y cuando tu enemigo tropiece y caiga, no te alegres en tu corazón. ¿Por qué? ¿Por qué dice eso la Torá? A lo mejor el Eterno te ve que estás alegrándote del sufrimiento del otro, y en el cielo, porque te estás alegrando, ¿verdad? Sí, es verdad, te hizo algo malo, en eso sí, pero tú no eres tampoco uno que nunca hizo nada. Tú hiciste otras cosas, sobre él pusiste un juicio, y así será contigo. Cuando vos juzgás con justicia, se te abre en el cielo una carpeta de justicia. Cuando tú te alegrás la caída de un enemigo en el cielo, se abre tu expediente. ¿Quieren que investigue tu vida? Vamos a ver quién eres tú. Y en el cielo ven cuánto te alegras en el corazón. Sos cruel. Satisfacción del sufrimiento del otro. Y te justificas todo. El comportamiento correcto lo fijará la Torá. No tú. No el compañero, no el otro. ¿Quién dice que está bien y que está mal? ¿Quién es el que tiene el nivel, la vara? Nosotros no podemos porque nosotros tenemos intereses personales. Entonces manejaríamos las cosas a nuestro interés. Pero la Torá no tiene ese interés. La Torá es la que marca lo que está bien y lo que está mal. Y algunas veces pensamos que con los años va a mejorar. Al revés, hermano, con los años va a empeorar. Por eso ve usted un viejito así nomás, y es el peor de todo. Porque no se mejora con el tiempo, se mejora trabajando su cualidad, se mejora trabajando. Trabajar la misericordia. Ser piadoso es cuando tú pedís tefilá por el otro, ¿verdad? Pedís oración por el otro, pedís plegaria. Pero para que puedas pedir, te tenés que poner en su lugar. Y sentir lo que el otro siente, no ser un egoísta. Entiende lo que al otro le pasa. Siente lo que el otro siente. Si lo ves en tu lugar. A veces decimos, no es para tanto, porque vos no estás ahí, ¿verdad? Pedí por mí. ¿Saben? La Gemara dice una cosa importante. Si tú pides por otra persona algo que tú necesitas, el Eterno te contesta primero a ti. La cuestión no es pedir por el otro. La cuestión es sentir lo que el otro siente. Y así podés pedir por el otro. Había un rebe muy importante, tenía 90 años y el hijo tenía 60. Y la gente venía con el hijo, ¿verdad? Porque el padre ya era anciano y no podía recibir más a la gente y estar en contacto con muchas personas. Entonces le dejaban papelitos para la tefilá, para la plegaria, para que el rebe hiciera las plegarias por ellos, y le dejaban la sedaká. Entonces recibía, y dice que cuando recibían todas las respuestas, parece que el rebe hacía las oraciones, las verajá, y recibía. Su tefilá, su oración era muy fuerte y se cumplían. Entonces le dejaban los papelitos y la sedaká. Y él repartía la sedaká, ¿verdad? Él sabía a quién dar, y cuando una persona sabe a quién dar la sedaká, según los jajamín, saben a quién dar la sedaká. La fuerza de la sedaká, la fuerza de la ayuda económica, más la fuerza de la oración, hace lo suyo. Pero tiene que llevar a personas verdaderamente necesitadas, ¿verdad? Eso es lo justo. Pero se muere este jaján, se muere este sabio, y le seguían trayendo los papelitos al hijo. Y el hijo dijo,
Ya no está la fuerza, la tefilá de mi papá. La gente me deja la sedacá y sus papelitos. La gente cree que así como me los dejaba y funcionaba, pero ya no está mi papá. Yo no sé qué hacer. Mi fuerza de oración no es la misma que la fuerza de la oración de mi papá. Era una persona muy elevada y Dios lo quería tanto que contestaba sus oraciones. Fue a hablar con el Rebbe de Sander, un rabino muy grande que tomó el lugar de su papá. Y le dijo, tengo un problema, me está pasando esto. Cuando mi papá hacía la plegaria, recibía, y me siguen trayendo los papelitos y me siguen trayendo la sedacá. ¿Qué voy a hacer? No sé qué hacer. Y le contestó este rab, ¿tú crees que los rezos de tu papá, las plegarias de tu papá, es porque era una persona espiritualmente muy elevada? Las tefilot, las oraciones, no se reciben por ser una persona espiritualmente elevada. No solamente. Claro que tenés que ser una persona elevada espiritualmente, pero no solamente. Para que tus oraciones se reciban, no tienes que ser una persona solamente elevada así. Tienes que sufrir el sufrimiento del otro. Tu papá, cuando le traían un papelito, se metía en el sufrimiento del otro. Le dolía tanto, se compenetraba tanto, que por eso pedía y por eso se recibían las tefilot. La halajá dice que hay un amibot de la Torá, que es visitar a un enfermo, visitar a los enfermos. Tenés que ir. Cuando te piden oración, ¿verdad?, por un enfermo, ¿qué suele decirse, verdad? Refóyale más. Así, sanación completa, como si fuera magia. Pim, pam, le dije, voy, sanación completa. No está sintiendo. No está sintiendo lo que él siente. Estamos en nuestra vida, en nuestro egoísmo. Ni lo entendés. Pero cuando tú vas y visitas al enfermo, ve la incomodidad, el dolor, el sufrimiento, se le rompe el corazón. Entonces empatiza. Y ahí pedís tefilá. Y ahí pedís la oración. Cuando tú ves, te sensibilizás. Y esa oración lleva otra fuerza. El objetivo de no ser cruel es entender qué generan tus actos en los demás. El Rab Segal, vino una persona que no podía tener hijos. Hacía mucho tiempo. Y él le preguntaba, ¿me pueden describir todo lo que han pasado en todo este tiempo? Todo lo que han sufrido este año, todo lo que hicieron. Pero, no, mire, Jaján, yo no quiero profundizar en todos esos detalles, en esas cosas. No, pero es muy importante para mí. Él quería sensibilizarse, empatizar. Quería ponerse en sus zapatos. Entrar en la misma situación, en el mismo momento, allí, en el mismo sufrimiento, para poder hacer la plegaria con ellos. Todo el objetivo de no ser cruel es entender qué generan tus actos en los demás. Pero esto no lo podés lograr si no te salís de vos mismo. La mayor parte de los problemas de los seres humanos en nuestra relación interpersonal es porque vivimos desde nuestra perspectiva y estamos metidos en nuestros problemas. Hay enfrente una persona con emoción diferente a la tuya y está pasando un momento diferente al tuyo, ni peor ni mejor, diferente. A eso se llama rajamín, piedad. Y ser cruel es no salirte de vos mismo. ¿Cuál es la cualidad que más te genera ser cruel en la vida? El egoísmo. Ese tu mundito. Es una crueldad muy grande. Cuando le robas al otro, dice. El Orjó Sadiquín dice, el pasaje que hablamos de no tener venganza, no te vengarás y no guardarás rencor, se encuentra en Proverbio, en Misle 24:17. Les paso el pasaje para que puedan corroborar. Cuando cayere tu enemigo, no te alegres, cuando tropezare, que no se regocije tu corazón. Es en el 24:17. Entonces dice el Orjó Sadiquín, entre todo lo que abarca la crueldad encontramos al que roba algo que pertenece a su compañero, causando la aflicción. El castigo es inmenso. Para el que roba de un pobre, pues incurre en pena de muerte. Como dice el versículo,
no robes al pobre, porque es pobre. Proverbio 22:22 estoy leyendo. Inmediatamente sigue, por cuanto Dios librará su batalla y despojará a quienes despojaron su alma. Y aunque hay transgresiones peores y más graves que la de robar, el castigo por robar es terrible. Así lo aprendemos de la generación del diluvio. El fin de toda carne ha venido delante de mí, porque la tierra está llena de asaltos a causa de ellos. Bereshit 6:13. ¿Por qué vino el diluvio? ¿Por qué vino Mabul? Por el robo. Y quien aflige al huérfano o a la viuda robándoles o avergonzándolos o con cualquier otro tipo de sufrimiento, ahí incurre él en pena de muerte por mano del cielo. Se le terminó. Está frito, como dicen algunos. Está frito para el cielo. Igualmente, si los jueces, en cuyo poder está rescatarlos de mano de sus opresores, no juzgan con justicia al huérfano y a la viuda, por eso se acarrean su propia muerte. Pues la Torá ordena: a toda viuda o huérfano no maltratarás. Vaya la escritura, Shemot, Éxodo 22:21. Inmediatamente agrega: porque si llegas a maltratarlo, con que clama a mí, bastará para que yo escuche su clamor. 22:23 dice eso. Y después decreta: y mi ira se encenderá y los mataré a filo de espada, y sus mujeres serán viudas y sus hijos huérfanos. Entonces, medida por medida. Sus mujeres serán viudas por afligir a las viudas, sus hijos serán huérfanos por afligir a los huérfanos. Además, quien oprime a cualquiera de su pueblo, a cualquier israelita, está transgrediendo un precepto de abstención, pues la Torá establece: nadie afligirá a su prójimo, sino que temerá a Dios. Eso está en Baikra, Levítico 25:17. En este caso, nadie afligirá se refiere a hacerlo verbalmente. Todas las puertas del cielo se cerraron, menos la puerta de la aflicción, la del llanto. Por lo tanto, todo hombre debe tener cuidado de no causar ningún sufrimiento a su compañero, de ningún modo, ni con acciones, ni con palabras. Entonces, qué interesante, qué importante. Y acá tengo algo que está en la Gemara. Si uno es convertido y que vino a estudiar Torá, uno no puede decir de a él: la boca que comieron los cadáveres animales, ahora viene a estudiar. Bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Reproches. Si tormentos aflige a una persona, si las enfermedades le afligen, o si él está enterrando a sus hijos, uno no puede hablar con él de la manera que los amigos de Job le respondieron. ¿Qué le dijeron? ¿No es tu temor a Dios, tu confianza y tu esperanza, la integridad de tus caminos? ¿Recuerdas tu ruego que el que haya muerto sea inocente? Así le respondieron, así le dijeron. Fueron bastante crueles, ¿no? Ciertamente pecaste, le dijeron, ya que de otro modo no habría sufrido desgracia. Del mismo modo, si los conductores, ¿verdad? Es decir, en este caso, hermano, en este caso está poniendo que robar a un pobre, necesitamos trabajar en esto. Alguien que me busque ahí, Mateo capítulo 18, 23. Dice el ojo: no hay que afligir a quien tomó un préstamo y el acreedor no vaya con el cobrador de deudas si sabe que no tiene con él saldar su cuenta. Está prohibido, hermano, para la Torá. 18:23 dijo, ¿no? Sí. Está prohibido para la Torá que cobres una deuda si sabe que no tiene con qué pagarla, porque estarías angustiándolo, estarías afligiéndolo, serías bastante cruel. La Torá nos advierte que debemos extirpar de nuestras almas el atributo de la crueldad. Por eso dijimos: a toda viuda, huérfano, no maltratarás, y nadie afligirá a su prójimo, sino que temerá a Dios. Y también hay que devolver al pobre lo que haya dejado en prenda, como indica. Miren este pasaje
de Shemot 22:26. Perdón, Shemot 22:25. Sí, el 26 también, pero dice, y también harás devolver al pobre lo que haya dejado en prenda, como se indica, si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, has de devolvérselo al ponerse el sol. Inmediatamente advierte, y será que si él clamare a mí, yo lo escucharé, porque soy misericordioso. 22:26 de Éxodo. Y también establece, y al extranjero no le agraviarás ni lo oprimirás. Ahora vamos a ese pasaje de Mateo 18:23. A ver, ¿alguien lo puede leer? ¿Hasta dónde, Neri? Y es desde el 22, vamos leyendo y yo te aviso. Bueno, dice así, Jesús le dijo, no te digo hasta 7 veces, hasta 7 aún, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrado a sus pies, le rogaba, diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Amén. Amén. Hasta ahí. Gracias, hermana. Amén. Bueno, imagínense, ahora, ustedes haber leído esto, o haber escuchado esto, díganme quién es el cruel. ¿El rey? ¿El que fue perdonado? ¿El otro que le debía plata a este? ¿Quién es el cruel? ¿Qué es lo que hay que hacer y qué no hay que hacer? Según el pasaje leímos. Fuiste perdonado de mucha deuda. Vos no podías pagarlo. Pero se usó de misericordia contigo, no se usó de crueldad. Hay que ser con el otro como a uno le gustaría que fueran con uno. Exacto, es la ley, ¿verdad? Es la regla de oro, es esa regla que el mismo cielo dispuso. Así como vos actuás con el otro, se va a actuar contigo. Entonces, ¿por qué vos no actuaste como el otro? Se le podría preguntar a este que sale. Se encuentra con aquel que le debe mucho menos. Pero él, en vez de actuar de la misma manera que se le actúa a él actúa con crueldad. Dice que lo toma del cuello, lo obliga a pagar. Y este no tiene para pagar. Es lo que está diciendo también la Torá. Si no tiene para pagar. Entonces, inmediatamente, si clama a mí, yo lo escucharé, porque soy misericordioso. Y ya lo hemos dicho en alguna clase anterior. Que esos ángeles que todos tienen, ese ángel que está a tu lado siempre, esos ángeles que te están guardando, protegiendo, son los que le están contando al rey. Por eso yo no es que te tengo miedo o le tengo miedo a otro, yo le tengo miedo a tu ángel, porque el ángel va a decir cómo yo me comporté contigo. Le va a llevar al rey todo lo que está pasando. Y el rey me va a llevar delante de él y me va a preguntar entonces, ¿por qué hice lo que hice cuando él actuó de una manera distinta conmigo? Y es lo que está pasando aquí. Le llega al rey esta noticia de que aquel que él había perdonado una suma importante, ahora él estaba haciendo un acto cruel con un prójimo. Importante, ahora sí es detenido. Desde el cielo se actúa, hermano, con rudeza cuando tú eres rudo en ese aspecto.
Interesante. Pero entonces, el Orjó Sadiquín no solamente habla de que tenés que ser no cruel, tenés que ser misericordioso, no hay que caer en la prepotencia, hay que apartarse incluso de la crueldad con los animales. Como dice el versículo, conoce el justo las necesidades de su bestia. Eso es Proverbio 12:10, para que no debe agobiarlo con el trabajo ni hacerlo pasar hambre, pues al respecto dice la Torá, cuando vieres al asno del que odias vencido por su carga, ¿lo dejarás desamparado? Deberás ayudarlo. Y nos enseña entonces la prohibición de maltratar a los animales, que proviene de la Torá. Ahora, si eres una persona de quien la gente siente temor y de quien todos tienen miedo, de modo que cualquiera le daría miedo negarte lo que le ordenás, es muy cuidadoso de no exigir nada sin razón. Es decir, muchas veces una persona tiene a otro a cargo, le paga el sueldo, o es empleado, ayudante, lo que quiera, lo que sea. Entonces este le pide un favor, sabiendo que el otro no se va a negar, porque como vos sos el jefe, viene a ser el que está por encima, no tienes que exigir eso, no tiene por qué hacerte un favor en ese sentido, porque lo estás obligando, como quien dice. No está permitido eso, hermano, en la Torá. Vamos a ver eso. ¿Por qué? La Torá advierte, pero con sus hermanos, los hijos de Israel, no regirá nadie a su hermano con dureza. ¿Dónde encontramos esto? Levítico 25:46, en Beikra. La Torá nos previene de no obligar a una persona a la otra a trabajar demasiado duro y a ordenarle que haga solo lo que pueda hacer con voluntad y consentimiento. Y aunque si se permite hacer que trabaje duro un esclavo, en aquel entonces esto lo tenía la Torá así, de todos modos es una cualidad piadosa ser compasivo con él. No agobiarlo con trabajo, ni rebajarlo con hechos o con palabras, como ya dijimos. La Torá lo asignó para que trabaje, mas no para que soporte vergüenza. Y hay que hablarle con calma, aunque se trate de una disputa, de una discusión. Debe escuchar sus argumentos. Pues ¿de dónde se aprende esto? Dice el Orjó Sadiquín, de Job. Mire este pasaje tremendo. Dice, hube despreciado el derecho de mi siervo y de mi sierva cuando ellos disputaron conmigo. ¿Qué haría yo si Dios se levantara en mi contra? Y cuando él exigiera cuentas, ¿qué le respondería yo? El que en el vientre me hizo a mí, ¿no lo hizo a él? ¿Y no nos dispuso uno mismo en la matriz? Job 31 del 13 al 15, hermano, un pasaje tremendo. Job era el dueño de todo, tenía sus sirvientes, tenía su gente. Pero dice, cuando venían a discutir conmigo, ¿acaso yo no los escuchaba? ¿Acaso yo no les prestaba atención? ¿Acaso yo no escuchaba su argumento, sus derechos? ¿No atendía sus derechos yo? ¿Y cómo les respondía? ¿Acaso no era amable? ¿Acaso no era de una buena manera? Él le está diciendo, ¿verdad? ¿Acaso el que me puso a mí en la matriz no puso al otro también en la matriz? ¿Acaso el que le dio la vida a él no me la dio a mí? Los sabios de antaño daban a sus siervos de comer de cada uno de su plato, de sus comidas. Esa misma que ellos comían. No había una comida para el pobre y otra para el rico, una comida para el amo y otra para el siervo. No existía. En aquel entonces, dice aquí que los ojos de los siervos miran la mano de sus señores, y como los ojos de la esclava a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Dios, nuestro Dios. El hombre piadoso daba a comer primero a su siervo antes de sentarse a comer. Y hay un caso contado en la Gemara muy importante, que también habla de Yosé Caro,
que dice que dos estaban sentados, uno en un lugar y en otro, y este le daba de la misma comida, se sentó y le dio primero a los animales y después le dio a sus siervos a sentarse y a comer y después él comió. Dice que el profeta Eliyahu lo visitó. Y algunos dicen, debe ser un cabalista, algunos son cabalistas, por eso lo visita Elías. No quiere decir eso, Elías no visita así. Elías visita al que es humano. Elías visita al que es sensible con los demás. ¿Por qué se revela Elías? Al que es humano, tiene sensibilidad con los demás, que es sensible. ¿Por qué? Porque primero le dio al otro y después comió él. Es lo contrario de Elías. Elías le dijo a la viuda, dame primero a mí. Y la viuda le dijo a él. Se manifiesta Elías cuando vos le vas a dar primero al otro. Tienes que ser un ser humano, sensible, con un buen corazón, para que te venga revelación. Un niño se portó mal y la madre estaban atendiendo visita importante en la casa. Y resulta que uno de los niños más chicos se porta mal y la madre lo dice, ven Juancito, ven aquí. Y lo lleva a una pieza aparte. Y allí parece que, se ve que ahí lo retó, ¿verdad? Y cuando viene se vuelve a sentar la madre y se vuelven a sentar con todos otra vez. Entonces la visita importante le pregunta, ¿pero qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué lo llevaste allá? Y dice, se portó mal y tuve que reprenderlo, corregirlo. Pero que tenga el derecho de corregirlo, no tengo el derecho de avergonzarlo delante de los demás. Por eso lo hice en privado. El cruel no es querido por nadie. Dice el Josadiquín que hay crueldad a veces cuando se reprende a alguien. Y hemos visto que muchas veces podemos ser piadosos, misericordiosos con los lejanos, con los de otro lugar, pero a veces con los cercanos no lo somos. Como tú trates a los de abajo, Dios te tratará a ti. Es una prueba tremenda, hermanos, estar por encima de los demás. Y algunos buscan estar encima de los demás. Algunos buscan eso de estar encima y arriba, y el jefe, y el líder. Es una prueba tremenda. Porque, ojo con la crueldad. Estás en un filo del abuso, del sentirte con derecho, de creer que tú eres el dueño de todo y que, todo está en tus manos. ¿Saben? Hay un orden establecido. Y Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7, quiero que alguien me ayude. Y ahí hay Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Podemos leerlo casi todo ahí, el 3, pero es para ver una cosa, que si nosotros a veces somos misericordiosos con los de afuera y adentro no le prestamos mucha atención a ese orden. Y ahí está, alguien te puso arriba, pero, por favor. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Muy bien. ¿Digo? Está bien. Hasta ahí. Lo que quiero resaltar es que hay oraciones que tienen estorbo. ¿Por qué las oraciones tienen estorbo? Dice a ustedes, maridos, igualmente viví con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Quiere decir que si hay un trato cruel, si hay un trato duro, tus oraciones tienen estorbo. ¿Alguien puede decir algo o sigo? Vamos a hablar de la venganza para ir finalizando, y quiero que ustedes después comenten y pregunten o contesten o opinen. Hay un uso positivo de la crueldad. Hasta ahora habíamos explicado los males de la crueldad, pero hay casos en que la persona tiene que ser cruel. ¿En serio? Por ejemplo, contra los malvados. ¿Tienes que ser cruel? Sí.
Y dijo Job, miren Job, versículo del capítulo 29, versículo 17. ¿Con quién hay que ser cruel? Dice, y quebraba las quejadas del inicuo, y de sus colmillos libraba la presa. Hermano, hay malvados que cometen injusticia y que están nosotros muchas veces a arrebatarles esas presas. Miren lo que dice Job, que vas a tener misericordia de ese. No, de ese no tenés que tener misericordia. Entonces dice, estaba leyendo Job, ¿no? Y como la Torá establece, hay que matar a los malvados y azotarlos, como está escrito, y los apedrearás. Está bien, eso es la Torá. Hoy no estábamos permitidos matar a nadie, ¿verdad? Pero tiene otro sentido. Devarim 17:5, para ello se requiere crueldad. Para perseguir al malvado, para aprisionarlo hasta que retorne al bien. Entonces, debe aplicarse la crueldad con los malvados y es necesario ser cruel con los malvados. No hay que apiadarse de eso. Ya hablamos el domingo pasado el respecto a lo que los maestros enseñan. Todo el que se conduce con indulgencia en lugar de conducirse con crueldad acaba volviéndose cruel en lugar de indulgente. Es decir, cuando tenía que hacer misericordia fue cruel, cuando tiene que usar misericordia va a ser cruel. Es decir, a ver si lo explico bien. Hablamos del rey Saúl cuando se le ordenó matar, ¿verdad? Bien. Se le ordena entonces a Saúl matar a los de Amalek. Saúl perdona a Amalek. Tenía que ser cruel con Amalek y fue misericordioso. Entonces dijimos que terminaba matando a toda una ciudad de sacerdotes. Cuando tenía que ser misericordioso usó crueldad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando vos usás la crueldad en un lugar donde no tenés que usar, o la misericordia cuando vos tenés que ser cruel, vas a terminar siendo cruel con aquellos que son justos. Vas a usarla donde no la tenés que usar. Por otro lado, hay que ser crueles en el cuerpo, siempre siendo esfuerzo para cumplir la voluntad del Creador, y no hay que compadecerse de él, compadecerlo como Rab Shaul decía, golpeo mi cuerpo. ¿Verdad? El apóstol Pablo, ¿qué decía? Golpeo mi cuerpo, soy cruel con mi cuerpo. No quiero que mi cuerpo, ¿no? No quiero que el Yetzer Hará, ¿verdad? Tenemos que ser cruel con el Yetzer Hará. ¿Para qué? Para someterlo. Y someter a ese instinto malo a hacer la voluntad del Eterno. Entonces, hacer lo bueno, ¿verdad? A fin de dedicarse a la Torá, a cumplir los mandamientos, con mucho que cueste trabajo. ¿Cómo se hace la venganza? Porque la crueldad tiene que ver con la venganza, ¿verdad? ¿Cómo se venga? Cuando vos te querés vengar de alguien, viene crueldad. Tiene que ser cruel. Devarim 13:18, ¿qué dice? ¿Alguien tiene ahí? Por favor, búsqueme ese pasaje. Cuidado con el odio, la venganza. Ahí sale la crueldad. ¿Alguien tiene Devarim 13:18? Devarim 13:18, Neri. Por favor, Johanan. Cuando obedecieres a la voz de Hashem tu Elohim, guardando todos sus mandamientos que yo te mando hoy, para hacer lo recto ante los ojos de Hashem tu Elohim. 13:18. Sí, está bien. Vamos a quedarnos con ese. Ahora vamos a ir al pasaje. Entonces, obsérvate y extirpar de ti la crueldad, pues debes ser compasivo con los pobres, desvalidos, debes tratar a los pobres como tratas a tu familia. Eso lo dice el Pirkei Avot. Y dice, y te otorgue misericordia y se apiade de ti y te multiplique. Devarim 13:18. Significa, todo aquel que se apiada de los demás criaturas, de él se apiada en el cielo. Eso ya lo hablamos. Por lo tanto, no te despojes de la misericordia, sino que la cuidarás, o cuidarás del atributo te cuidarás del atributo de la crueldad, como dijo el rey Salomón, no sea que des tu honor a extraños y tus años al cruel. Eso dice Proverbios 5:9.
no seas que des tu honor a extraños y tus años al cruel. Y cuídate de la venganza que se deriva de la crueldad. Si quieres vengarte de tu enemigo, ¿cómo tienes que hacerlo? Aumenta tus buenas cualidades y anda por los caminos rectos, y así estarás vengándote de quien te odia, pues tus buenas cualidades y tu buena reputación lo corroerán, y se cubrirá de luto cuando sepa de tu buena fortuna. Pero si cometes acciones reprobables, se le alegrará a tu enemigo con tu deshonra y vergüenza. Entonces el que se habrá vengado es él. ¿Qué nos está diciendo el Lord Josariquín? ¿Cómo hay que vengarse sin crueldad? Porque la venganza lleva a crueldad. Ahora, si alguien te hace algo malo, ¿cómo te vengas tú de él? El ojo dice a lo que se llama la cachetada de guante blanco. No actúes, es decir, no le pagues al mal con mal, sino vence el mal con el bien. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se ven? Hay que vengar. Es decir, no te quemes, no te prendas fuego, no te metas en el horno tú mismo. Porque sabes que si actúas con el otro, del cielo van a actuar contigo así. Entonces, lo que está recomendando los Josariquín dice, para vengarte del otro, así si hizo algo malo contra ti, tú lo que tienes que hacer o reforzar todavía más son las buenas acciones. Ser mejor persona todavía. Actuar mejor, que tengas un buen nombre, que seas un justo, un sadí, que seas bondadoso, que hagas actos buenos todavía más. Ahí le voy a pedir a, no sé, a Emanuel, a cualquiera, Romanos 12:20, por favor. ¿Qué decía Rab Shaul? ¿Cómo nos vengamos? Pablo, el apóstol Pablo, ¿cómo vamos a hacer para vengarnos? ¿Verdad que cuando te hacen mal lo único que estás pensando es reventarlo al otro, ¿no? Dañarlo de alguna manera, que ya va a ver, que se achicharre, ¿no? Pero terminás achicharrado vos. No está bien, ¿verdad? Lo que te hicieron, no está bien. Pero no importa acá lo bien que o lo mal que te hicieron a vos, es cómo tú vas a reaccionar a eso. Sí. Romanos, ¿cuánto? 12:20. Gracias. Ahí. Dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre tu cabeza. Bien. Pero vamos a empezar un poquito más antes. Vamos a empezar desde el 17. 12:17 en adelante. Bien, 12:17 dice, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuegos amontonarás sobre tu cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence el bien con el bien. El mal. Muy bien. Con el bien y el mal. Entonces, el apóstol Pablo nos está enseñando a cómo vengarnos. Dice, no vengáis vosotros mismos. Déjenle el lugar a lo que Dios tiene que hacer. Porque como vos actúes aquí, desde el cielo van a actuar contigo. Entonces no venzas el mal con mal, vence el mal con el bien. Entonces dice, si tu enemigo, ese que te hizo mal, vos vas a actuar mal con él, entonces el que habrá ganado es él. El que se estará vengando es él. Entonces, esto no quiere decir, dice, si ves a tu enemigo que tiene hambre, ¿qué le vas a hacer? Dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. ¿Qué está haciendo esto? Ascuas de fuego amontonadas. ¿Qué quiere decir? Se está quemando él. No puede entender, no lo puede creer, no lo puede aceptar. No puede dormir. Como a este. Es cada vez mejor persona, cada vez mejor, cada vez más justo, cada vez más bondadoso, cada vez... Y del cielo lo bendicen y del cielo lo aprueban. La crueldad es un tema complicado, hermanos. La crueldad es algo que tenemos que corregir.
Saben, hay una cosa que el Orjó Sadiquín habla de la crueldad con los hijos. Y el Orjó Sadiquín trata de decir que hay un mensaje que los padres dan a los hijos. Que a veces los padres se creen que son misericordiosos y son crueles. Es el padre que dice que le da y le da y le da y le da. Y echan a perder a sus hijos. El mensaje que le da es que tú sin mí no puedes hacer nada. Ahora bien, si deseas ser piadoso con tus hijos y familiares y darles gran honor, dedícate a la escritura, a las buenas acciones, a los actos de amor piadoso. Con eso le darás gran honor y le harás un bien inmenso. Recibirán honra por ti y no cargarán con ninguna vergüenza por tu culpa. Pues no hay peor vergüenza para nadie que la de tener padres y familiares malvados. Aquel cuyo padre es ladrón o asaltante o alguien que comete en público pecados despreciables a los ojos de la gente es despreciado. Y también sus descendientes, por generaciones, hasta el punto en que digan, esos son los descendientes de tal malvado, de tal aquel. Pues por el pecado de los padres también mueren los hijos, como está escrito, castigo la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los nietos y sobre los bisnietos. Fíjate y entiende, ¿existe alguien más cruel que la persona cuyos hijos mueren por causa de su pecado? No hay nadie que se apiade más de sus hijos que un hombre justo, ya que sus méritos perduran hasta 1000 generaciones. Tenemos pues que, como Abraham ató a su hijo como ofrenda, el santo bendito juró recordarles ese mérito a sus descendientes por generaciones. Vos vas a pensar, ¿Abraham fue misericordioso o cruel? Ató a Isaac y levantó el cuchillo. ¡Qué padre cruel! ¿Quién se atreve a decir eso? Neri, una cosita. Sí. No quiero irme de tema, ¿no? No. Podemos ligar el si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, y si tuviere sed, dale de beber. Obviamente que hay más profundidad ahí. Claro. Cuando Yeshua dice, mi comida y mi bebida es hacer la voluntad de mi Padre, podríamos también decir que al enemigo, hacer la voluntad del Eterno al enemigo, también le pone ascuas sobre la cabeza. Claro, justamente. Es que cuando vos estás haciendo la voluntad del Eterno, eso él no lo puede soportar. Es decir, justamente le pone ascuas. ¿Por qué? Porque él está viendo que vos haces la voluntad del Eterno, es hacer lo bueno, hacer lo correcto, cumplís. Entonces, ¿qué él está viendo? Que vos te estás convirtiendo en mejor persona, que tenés la bendición del Padre en tu vida, y él sigue actuando mal, vos tenés paz y él no la tiene. Entonces, eso sería la ascua. No sé si estás compartiendo eso, Hanan. Sí, aparte, mira, voy a ser breve. Vos sabés que tengo una persona que se acerca todas las mañanas a hablar conmigo acá en la panadería. Hace 15 años mató a una persona. Estuvo 8 años preso. Y no hay mañana que no venga y que ve los frutos de nosotros, se siente bien. Me dice, para mí vos sos un cable a tierra. Y bueno, me adula un poco, sí, uno lo entiende. Claro, pero, claro. ¿Esa persona también es una persona cruel o está reconociendo que de alguna manera, digamos, obviamente que reconoce que no quiere hacer más su vida que hacía antes, ¿no? Pero es un tema profundo el tema de cómo uno es con los malvados, ¿no es cierto? Claro, bueno, pero en ese caso... Podemos tomarlo como una persona malvada que hace 15 años mató a una persona, pero después se arrepintió. Bueno, está buena, pero una persona que se está arrepintiendo, es decir, ¿quién puede decir, yo creo, ¿no? ¿Quién puede decir que no es malvado, que no fue malvado, o que no hubo maldad en su corazón? Entonces yo creo que lo distinto en este caso, o en este ejemplo que vos estás poniendo, es que este hombre está buscando la transformación, el cambio, de haber dejado esa maldad, está arrepentido de esa maldad. Una cosa es el malvado que no se arrepiente, el malvado que sigue y practica, ¿verdad? Sigue su maldad. Ahora es distinto, me parece, el caso
de este hombre que está buscando salir, reconoce su maldad, como la hemos reconocido muchos de nosotros, Sí, sí. y hemos salido de eso, y ahora buscamos, es decir, ser mejores personas, ser diferentes. Ahora, seguramente, claro, él incurre en pecados que no puede solucionar. Es decir, no es que no soluciona, ningún pecado se soluciona, pero sí hay pecados que vos podés restituir, ¿verdad? Y hay pecados que no se pueden restituir. Si mata a una persona, no se le puede devolver la persona. Claro. Pero en el caso, por ejemplo, un ladrón que es un malvado, puede tipo arrepentirse, puede reconocer y querer cambiar y volver. Bueno, entonces tendrá que restituir lo que pueda restituir, tendrá que trabajar en todo su... Y no robar más. Y no robar más, lógicamente, como Pablo dice, el que robaba no robe más, el que adulteraba no adultera más, el que hacía tal cosa deja de hacerlo. Entonces eso estaría dejando de ser malvado para convertirse, ¿verdad? En un caso de ser justificado, de poder llegar a ser justo. La teshuvá. Entonces, ¿quién puede decir de alguno de nosotros que no haya ocurrido o haya pasado por esa maldad y que haya dejado maldad en su vida? El tema es la práctica. No sé si alguien tiene más para colaborar y opinar en esto que Johanan ha abierto. Quería agregar algo más por mi parte después. Sí, hermano. No, simplemente me gusta ir al diccionario de sinónimos porque también aclara algunas palabras, ¿no? De la crueldad. Uh-huh. Dice atrocidad, barbarie, brutalidad, crudeza, dureza, impiedad, inhumanidad, salvajismo, bueno, violencia, maldad, o sea, para aclarar un poquito más, ¿no? Porque a veces la palabra crueldad, si bien se entiende, pero bueno, los sinónimos están también para aclarar un poquito más este atributo. Sí, ¿podés repetirlo, por favor? Sí, lo repito. Atrocidad, barbarie, brutalidad, crudeza, dureza, ferocidad, impiedad, inhumanidad, insensibilidad. Uh-huh. Bueno, después dice rigor, sadismo, salvajismo, violencia, maldad, severidad. Así es. Eso lo dice el diccionario, ¿no? Uh-huh. Y de repente uno se empieza a preguntar, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos sido así? Inhumanos, insensibles, sin piedad, no misericordes, viendo, ¿no? Viendo el hermano, pero claro, volviendo al principio, no nos ponemos en el lugar del otro para sufrir lo que el otro sufre. Somos muy de decir, bueno, sí, está bien, vamos, y pedimos oración y buscamos aquello y lo vemos, pero nos quedamos en nuestro mundito, nos quedamos en nosotros, en ese egoísmo, ¿verdad? En ese no querer sentir, no querer sufrir con el otro, no querer pasar lo que el otro está pasando, no sentir lo que el otro siente. Entonces, claro, es la base, ¿verdad? ¿Cómo poder sentir compasión? Porque la compasión se siente, ya lo hablamos creo el domingo pasado cuando hablamos de misericordia, que es un hecho, es un acto, es un sentimiento que se siente. Y que actúa. Pero se siente para actuar, ¿verdad? Se siente y actúa. No es que lo sentís y te quedás así sin hacer nada. Entonces, no sé, hermanos, yo hasta acá podemos ir para atrás y para adelante y podemos hablar de esto, ¿no? Cuando decíamos que esto del robo, que es muy importante, o hacer sufrir al otro, o cuando está enfermo, o todo este tipo de cosas, ¿verdad? Nos hacen pensar en nosotros. A mí me gustaría que escucharlos a ustedes en muchas cosas que ustedes tienen para aportar y para aclarar a los hermanos en cuanto a sus experiencias y cosas. Bueno, si me permiten, Sí, claro. yo les voy a contar brevemente una experiencia personal.
lo cual me llenó de mucha gracia y mucha paz. Por X motivos, el padre de mis hijos hace muchos años, una persona muy cruel en mi vida y en la suya principalmente. Los años, la vida fueron llevando a diferentes situaciones, pero falleció el año pasado. Y gracias a Dios tuve la posibilidad, si bien siempre recompusimos una relación como padres hace muchos años, tuve la posibilidad de cuidarlo en sus últimos días, en mi casa, junto a mis hijos. Y créanme que el verdugo a veces no interpreta el perdón desde el corazón. El que tuve sed y me diste de comer, el que no tuve salud y me cuidaste, gracias a Dios lo pude practicar desde un lugar muy redimido, muy tranquilo, y explicarle, porque lloraba y decía que no podía entender cómo su vida había terminado en nuestras manos. Se refería a mí y a sus hijos, y por qué lo cuidábamos con tanto amor y con tanta dedicación después de todo lo que había pasado en su momento. Pudo irse en paz. Le aclaramos que no había ningún tipo de deudas. Oré por él desde lo personal, lo acompañé durante todas las últimas noches que necesitaba saber que alguien estaba, y después de su fallecimiento pude entender la gracia de Dios cuando ve que desde el corazón uno perdona y entiende que todo queda en manos de Él. De ahí en adelante todo han sido bendiciones, sin que las pida, sin que las busque. Todo han sido puestas de conciencia en mi corazón, de volver al camino, de entender que tengo una misión en esta vida y no lo estoy haciendo, de buscar la forma. Yo creo que de todo lo que ha hablado Gustavo para mí, porque es mi primo hoy, y de todo lo que hemos hablado todos, estaría bueno poder hacer una oración por todos aquellos que aún viven en crueldad y nos rodean, sean familiares, amigos, conocidos, para que Dios toque nuestro corazón y podamos vivirlo de otra forma, sentirlo de otra forma y asistirlo de otra forma. Gracias y acá estoy. Gracias a vos, Adriana, y sí, lo vamos a hacer, lógicamente vamos a dar esa posibilidad para todos. Qué importante y qué tremendo lo que nos está contando Adriana, ¿no? Muy lindo. No sé si hay alguien que pueda agregar algo más. Quiero comentarles que con Adriana hacía mucho tiempo que no nos hablábamos ni nos veíamos, y yo llegué a los caminos del Señor por nuestra abuela. Por la abuela Pocha. Por la abuela Pocha. La abuela Pocha que oraba por nosotros Cuando eran chicos, ¿no? cuando éramos muy chiquitos,
muy chiquitos. Ella se arrodillaba y nos daba la mano y oraba por nosotros. Nos encomendaba al Eterno, una mujer con un amor entrañable, con una cosa que nunca la volví a ver en ninguna mujer. Una cosa tremenda. Pero bueno, eso de que las abuelas, cuando vos orás por tus hijos, orás por tus nietos, hermano, Dios es así, Dios tiene en cuenta todas esas cosas. Ella murió de la manera que quiso, ya muy grande, de la manera que ella pidió morir, y nos dejó un legado tremendo, porque acá estamos acá, y yo puedo decir que gracias a los méritos de mi abuela, estamos aquí. Y eso, hermano, es una responsabilidad, es una gran responsabilidad, porque tenemos que mantener ese mérito de aquellos que nos sucedieron. Por eso, cuando Moisés va a hablar con el Eterno, cuando el becerro de oro, él dice: a ver, yo no vengo a pedirte por lo mío, yo vengo a ver por Abraham, por Isaac, por Jacob, por el mérito de nuestros padres, porque ellos sí lo tuvieron, ellos hicieron tantas cosas, y tú eres misericordioso, y tú no te pido que me pagues a mí, sino páguele a ellos. Y qué interesante, ¿no? Que de una persona que fue cruel con uno, que se portó mal con uno, Adriana nos cuenta de cómo ella actuó, como Rab Shaul desde la tribuna estuviera mirando y aplaudiendo, y a ella la liberó completamente. ¿Alguien más para aportar algo, hermanos? Con toda libertad. Micaela acá nos escribe que ella también está aquí por las oraciones de su abuela. Ah, mirá qué bien. Amén. Qué interesante, qué importante, ¿no? Lo de las abuelas, lo de las madres. Me recuerda a Rab Shaul diciéndole a Timoteo: mantén tu fe, esa fe que fue puesta por tu abuela y tu madre. Vamos a terminar haciendo esa oración por todos esos momentos que de repente nosotros tenemos que trabajar esa crueldad, y que haya más en nosotros eso de piedad, de la misericordia en nosotros, y que tengamos la medida justa de crueldad y de misericordia. Hay algo que también me contaba, porque la crueldad, hermanos, actúa de muchas maneras, y me contaba mi prima en un momento que ella tuvo que ejercer cierta crueldad con alguien que quería abusar de su hermana, que alguien que quería abusar de su sobrina. ¿Y cómo hacemos si sabemos que alguien quiere abusar, que un hombre quiere abusar a una pequeña? ¿Lo dejamos o actuamos? Actuamos. ¿Somos misericordiosos con la persona o actuamos con crueldad? Y hacemos lo que tenemos que hacer, arrebatamos la presa y que bueno, que le caiga todo el peso, ¿verdad?, al cruel. Entonces en ese momento tenemos que ser crueles. No siempre es misericordia, ¿verdad? La medida justa. Por eso hay que tener la medida justa de la crueldad. ¿Alguien puede decir algo? Mañana estamos en la radio. Puede ser que el equilibrio de la misericordia también esté en los 13 atributos, ¿no? Sí, claro. Sí. Los dijimos, creo, el domingo pasado, los 13 atributos sí, sí, lo escuché, sí. Claro. Sí, interesante. Yo por eso quiero que... Una palabra en hebreo que también está citada en la Torá, en Génesis, en Bereshit, pero ahora no recuerdo el versículo, que en ese caso hace referencia a Ismael, pero bueno, es un término que se usa, ¿no?, también de forma general, que es Pere Adam, que quiere decir salvaje humano, no humano salvaje. Es salvaje humano, porque en el hebreo, como en el español, se escribe primero el sustantivo y después el artículo, pero en este caso está al revés. ¿Y Génesis 16:2 qué puede ser? Puede ser, sabes que yo no lo recuerdo, no te sabría decir, tal vez sea. Ahí te aviso. Y bueno, justamente lo que se enseña de eso es cuando ya por tanta crueldad se pierde la condición humana.
Claro. O sea, lo que queda principalmente es el ser salvaje y no la humanidad. Claro, el animal que está ahí. Entonces, claro, ¿Cuánto? La crueldad, cuando se mantiene en un estado permanente, ya directamente la persona pasa a ser un Pere más que un Adán. Sí, lo está hablando de Ismael, es verdad. El 12 dice, y él será hombre fiero, o hombre fiera, Claro, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos. La traducción correcta Sí. es al revés. Exacto, es al revés. Es salvaje. Salvaje hombre. O fiero hombre, claro. Exacto. En hebreo es así casi siempre, ¿no? Qué interesante, ¿no? Porque ese hombre salvaje o salvaje hombre o el animal hombre, que es lo que Raya 1 nos invita a dejar, el hombre, ese hombre natural, ese hombre que está, ¿verdad? Que ha nacido con nosotros, pero que tenemos que ser ese hombre espiritual, no ese hombre fiera. Ese hombre natural, ese No sé hombre... qué dicen ustedes, ahí está. En mi caso, a ver, Idalí Arias. Ah, ¿cómo estás, hermana? Está hablando de República Dominicana. Idalí dice, en mi caso fui confrontada porque pensé que yo no era cruel, que mi corazón era bueno. Bueno, casi todos nos pasa lo mismo, Idalí. Así es. A veces no entendemos, no sabemos qué es un término, qué es crueldad, y cuando empezamos a estudiarlo nos damos cuenta que también está en nosotros. Claro, es ¿verdad? confrontarnos con Y así nos va a pasar con todo. la palabra. Sea con el enojo, con, bueno, la que viene, la cualidad que viene para el domingo que viene es la alegría confrontada con la angustia. La alegría y la angustia. Pero a veces no entendemos ni una ni la otra, y en la medida justa. No lo sabemos. ¿Cuál es el equilibrio? Por eso estamos estudiando las cualidades, para ser mejor persona. En los hijos de Jacob, Leví, creo que Simones, ¿no? Simón. Cuando fueron a vengarse de Dina, Sí. Sí, también habla de crueldad ahí la Torá. Sí, claro. Y por eso lo separa, ¿verdad? Claro, ahí. lo separa entre Jacob e Israel. Sí, lo separa. y le vi. Los separa, los tiene que separar, y algunos hacen la corrección y justamente Simeón no, y que habla de la parasha pasada, de esta crueldad que él comete con Cobi, que es de la tribu de Simeón, principal de esa tribu. Al no corregir, terminás haciendo crueldades. Correcto. En cambio, Leví corrigió, Leví corrigió, y Leví por eso de Leví se le dio el sacerdocio. se le da la keuná. Correcto, muy bien. El tema es poder encontrar el equilibrio en cuanto a todo este estudio. Lo maravilloso es, bueno, el compartir de Adriana fue tremendo. Shalom, querida Adriana. Gracias. La oportunidad que Dios nos da, ¿no? En un momento, y cuán importante es que nosotros aprovechemos esa oportunidad para que se desate la bendición de Dios sobre nosotros, ¿no? Cuán importante es que tomemos esa decisión en nuestras vidas, no por mérito de las personas, sino por nosotros mismos. Cuando actuamos hacia afuera es cuando actuamos en favor nuestro. Un poco lo que decía el otro día, ayer, Mercedes, ¿no? Dejar de mirarnos a nosotros mismos y mirar hacia afuera. Entonces, es algo tremendo lo que el Eterno nos está brindando a través de este trabajar, de esta forma de estudiar y de poder aplicarlo tan prácticamente. Sí, Nacho, sí. No, bueno, Neri, ustedes conocen mi caso particular, ¿no? Uno por ahí me quedaba muy grabado esta palabra que estaban de la crueldad de este estudio, que está muy bueno. Muchas veces me quedé mucho con eso, con el sentimiento que tiene uno, muchas veces se agarra con otra persona, ¿no? Para que se sienta una tristeza, una angustia, un dolor que muchas veces uno tiene y se agarra con una persona Sí. que es muy, muy allegada, ¿no? Y bueno, hay cosas que, bueno, yo las estoy aprendiendo hoy en día que no sabía cómo eran. Y bueno, en mi caso particular me pasó con mi esposa,
que ustedes hoy lo saben, porque... Y bueno, hoy yo trato de día a día esforzarme para cambiar. Si bien el Eterno viene trabajando hace un tiempo en mi vida nuevamente, y yo le agradezco porque Él está trabajando nuevamente en mi vida. Amén. Pero bueno, hoy me pasa al revés a mí. Hay cosas que, bueno, yo hablo con mi esposa hoy en día y ella no quiere hablar y esas cosas, y bueno, hoy me surgen al revés. Pero bueno, yo siempre, hoy estoy tratando de hablar con la misericordia, ¿no? Que ya se merecía hace tiempo. Pero bueno, hay cosas que ustedes, Neri, conocen de mi vida. Hay hermanos quizás no. Yo estoy en proceso de encierro. Es decir, hoy me encuentro detenido y me pasó una circunstancia muy difícil en mi vida. Y estando encerrado, uno no ve a su familia, no ve a su mujer. Entonces me pasó que empecé a caer. Y bueno, hoy estoy pasando por un proceso difícil también, porque yo fui cruel con ella, pero todo esto me enseña a que uno tiene que ir cambiando y practicando, ¿no? Amén. Practicando esto de las cualidades. Amén. Así que bueno, muy agradecido por este estudio. Gracias. Y hoy pido por la oración por mi esposa para que ella regrese al camino, porque yo le hablo muchas veces, pero no tiene ganas de escuchar y bueno, se siente muy dolida, y eso pasa por este tema, ¿no? De la crueldad. Claro. Que muchas veces uno dice las cosas sin sentirlas, quizás por un enojo que tiene adentro, y es como hablaba Neri, que se arma una explosión, ¿no? Esa es la explosión. Cuando vos le tocás la verdad, por ejemplo, hoy me pasa a mí, si yo le digo algo, le toco la verdad, realmente explota a ella. Entonces, y bueno, y me pasaba a mí, ¿no? Claro. Pero bueno, está muy bueno este estudio y bueno, muchas gracias por todas las palabras. De todas maneras, ahora vamos a hablar con el Eterno. Hoy tenés la posibilidad de darte cuenta y de poder, bueno, hacer teshuvá, arrepentirse, corregir, y bueno, esperar que el Eterno trabaje en el corazón, ¿verdad?, de ella, y que bueno, un verdadero arrepentimiento puede traer y hacer milagros. Así que esperemos ahora. Claro. Pero bueno, es un testimonio real de lo que hace la crueldad, hermano, en nuestro corazón. La crueldad rompe, hace daño, lastima al otro, y bueno, ¿ves? Se rompen matrimonios, se rompen relaciones, se hacen cosas, pero bueno, esperemos que el Eterno tenga piedad y misericordia. Él es bueno, Él tiene misericordia, Él no es cruel. Así que si nosotros nos arrepentimos verdaderamente y le ponemos en sus manos... Sí, Alberto. Sí. No, justamente toda esta enseñanza es tremenda, tan linda. Es un poco el que tenemos que luchar a diario, luchar, ¿no es cierto?, con la ayuda del Mesías en nuestro corazón, de la Shekinah, para lograr esto, ¿no? Que está ese combate que hay es un poco parecido a lo que veíamos ayer con Rubén, ¿no? Claro. Él vive con nosotros, esas dos manifestaciones en nuestra vida, ¿no? Crueldad y bondad. Entonces tenemos que dar lugar siempre a una. Exacto. Y estar en la medida justa, ser equilibrados, en una palabra. Y un poco a propósito de lo que de estas enseñanzas que nos da el Mesías, ¿no es cierto? Es que es una contracultura, por decirlo de alguna manera. ¿Una contracultura en qué sentido? Oímos el refrán popular siempre que dice: no hagas el mal que no quiere que te hagan a ti. Oímos eso siempre, ¿no? Sí, popular. No hagas o si no, dicho de otra manera, no hagas a los demás lo que no te gusta que te hagan a ti. Y justamente empieza así la cultura de este mundo. No hagas, no hacer. En cambio Jesús dice: como queréis que os tratéis a vosotros, así tratad a todos. Así es. Haced el bien que quieren recibir ustedes también. Sí. O sea, es una acción. El Mesías nos invita a una acción, a hacer el bien, mientras que el dicho popular dice: no hagas. No hagas, claro. Porque siempre claro. uno hace. Y esto es hacer, claro. Qué bárbaro, ¿no? Y a propósito de lo que decía el hermano recién, no sé quién habló recién. Sí, Fernando. Creo que era Fernando, si no me equivoco, que contó lo del tema de la esposa. Te voy a decir algo, hermano, que creo que te puede servir. Con permiso tuyo. Sí, ¿no? Hermano, por favor, justamente con libertad. Yo escuché, esto es un testimonio que escuché hace un tiempo ya.
un consejo de un pastor que al final dio resultados, porque decía, justamente planteaban algo así, la esposa era incrédula, no estaba convertida al Señor, y él le decía, ¿no? Le hablaba de su vida equivocada, le insistía, que era todo un lío, se armaba todo lo que se armaba un lío tremendo. Entonces él le dice al pastor, mire, con mi esposa, oren por mí, entonces, porque no quiere aceptar al Señor, y aparte se porta de esta manera y de esta otra, yo le digo la verdad, las cosas que no tiene que hacer, y sin embargo no me escucha, y él dijo, hermano, escúchame, dice, vos tenés a Cristo en tu corazón, sí, bueno, aparte de orar, vos estás orando por ella, sí, estoy orando, no le recuerde más su vida, no le recuerde más las cosas mal, porque ya la sabe, abrazala, decirle, sí, mi amor, mira, estuve mal, vamos, y hablarle de otra cosa, ganarla con el amor. Empezó a practicar eso y a tratarla con amor, y fue maravilloso lo que Dios hizo. Dios entró en el corazón de la mujer, llorando, aceptó al Señor, y sirven al Señor hasta hoy en día, los dos. Así que yo creo que eso también puede hacer eso el Señor en tu vida, hermano. Así que te animo con ese corto testimonio, porque así fue, la ganó por amor. No tremendo, Alberto, tremendo. No digo que no tenés amor, tenés el amor, por supuesto. Pero ella, no le recuerdes eso. Así, no es consejo mío, es consejo de este pastor que escuché. Claro que no. Un pastor que aconsejó así, y así fue. Que no. Dios restituyó el hogar. Que no sea un amor abstracto, sino que sea un amor subjetivo, un amor que actúa, un amor que se ve, un amor que se ve. Claro. Que lógicamente ella va a tener que esperar ahora y ver el cambio, y ver la transformación, y ver lo distinto, ¿verdad? Así que bueno, amén, muy bien. Buenísimo, Alberto, buenísimo. Bueno, ¿qué les parece, hermanos? No sé si no hay más nadie, porque me había pedido Alexis, no sé si en el momento que no hemos sentido como siente el otro, sea nuestra familia, o sea el hermano, o sea el otro, más lejano, el prójimo. Porque a veces tomamos las cosas así nomás, hermano. A veces la tomamos tan liviana, y decimos, refuállale más, y decimos, bueno, que Dios te bendiga. Pero el que Dios te bendiga de repente es tu mano, la que tiene que dar. De repente ese Dios te bendiga es una acción tuya. Estoy orando por vos, que sea, estoy orando y tratando de hacer algo por vos. Que sea eso de expresar, como bien decía Alberto a nuestro hermano Fernando, que sea algo que se vea, que sea algo que se note. Así que vamos a poner delante del Eterno nuestro corazón, nuestro deseo de querer ser misericordioso, de no ser crueles, de pensar en el otro, de ponernos en el lugar del otro, de amar al otro, de accionar. Y que entendamos bien que a veces lo que nosotros entendemos por crueldad es misericordia, y que a veces lo que entendemos por misericordia es crueldad. Que te prestemos atención, que reconozcamos cada momento. Padre querido, muchas gracias, Señor. Muchas gracias por todos los que han podido estar hoy, en este domingo, que han dedicado un tiempo para poder estar, para poder estudiar juntos, para poder revisar de tu palabra, de tu escritura, Señor, estos conceptos que solamente tú nos puedes dar. Porque sabes que somos hombres y mujeres imperfectas, que estamos trabajando para ser mejores, que queremos ser mejores. Queremos ser aquellas personas a las cuales tú te alegres, que tú te pongas bien. Padre, sabemos que el cielo actúa en favor nuestro de la misma forma en que nosotros actuamos con aquellos que están en nuestro frente. Señor, queremos que tú mires nuestro corazón, que en este momento tú nos puedas hablar, nos puedas manifestar tu presencia, que tú puedas trabajar en nuestro corazón, porque nosotros queremos decirte que sí, que es verdad. Hemos sido insensibles, hemos sido inhumanos. Señor, no nos hemos puesto en el lugar del otro, hemos sido indiferentes, totalmente indiferentes, ante el sufrimiento, ante el dolor, ante lo que el otro pasa, ante lo que mi hermano pasa. Gracias porque nos diste la vida. Gracias porque nos ayudas a respirar cuando otros no están respirando.
Gracias porque nos diste salud cuando otros están internados. Oh, bendito Dios. Y no nos ponemos en el lugar. Cuando están sufriendo. Qué misericordia. Cuando están enfermos. Oh, bendito Dios. Gracias porque nos has dado alimento. Gracias. Nos has dado una casa. Nos has dado donde dormir. Cuando otros están en la calle y sin comer. Oh, Señor. ¿Qué haremos con eso? Oh, Señor, ¿qué voy a hacer con eso? ¿Qué hay en mi corazón, Señor? Oh, Señor. Para poder atender, para poder estar, para poder sufrir con ellos, para poder pedirte a ti por ellos. Tú que eres defensor de las viudas y de los huérfanos. Que tengas piedad de nosotros, Señor, de cómo tratamos a eso, de cómo le hacemos llegar nuestra sedacá, de cómo le hacemos llegar nuestros diezmos, de cómo hacemos llegar, Señor, a aquel que está mal. No queremos, Señor, dar revuelta a nuestro rostro de esos que están sufriendo. Quita de nosotros toda crueldad, quita de nosotros todo aquello que es contrario a lo que tú nos estás mostrando, a lo que tú nos estás enseñando, aquello que tiene que ver contigo, que es la misericordia, la bondad, el amor. Padre, ayúdanos también a tener esa medida justa de crueldad para aquel que es malo. Esa medida justa donde tenemos que hacer justicia en los lugares donde no lo hay. Donde tenemos que proteger a los débiles, proteger a aquel que no tiene, ayudar al desprotegido. Dios mío, guarda a cada uno de nuestros corazones en poder hacer tu voluntad. Guíanos, enséñanos. Ayúdanos, Señor, a ser cruel con nuestra inclinación al mal. Ayúdanos a ser crueles con nosotros mismos y misericordiosos con el otro. Ayúdanos a ser misericordiosos con el Yeserató, con la inclinación al bien. Que podamos, Señor, ejercer en nuestra vida, en nuestro corazón, tu propósito, tu plan. Y de todos los que están aquí, Señor, guíales a lo que tú quieres hacer con ellos, con su familia, con sus vidas. Soluciona todo problema. Y ahora que nos hemos arrepentido de nuestro mal actuar, te ruego, Señor, en esta hora que también puedas hacer milagros en nuestro favor. Que puedas libertar, perdonar, ayudar a aquellos que se han arrepentido. Amén. Aquellas personas que en un momento fueron malvadas, pero que hoy están arrepentidos. Hoy están volviendo a ti. Hoy quieren ser personas misericordiosas, bondadosas, justas, que te sigan a ti. Señor, dales una oportunidad. Dales una oportunidad, por favor. Restaura toda su vida, restaura su casa, restaura, Señor, todas las cosas. En el nombre bendito de tu Hijo amado Yeshua, el Mesías, Señor, lo pedimos, lo creemos, confiamos en ti. Amén. Padre, por tu bendita presencia, Señor, gracias, porque tú tienes misericordia de nosotros, Señor, y a través de tu palabra, Señor, siempre eres bueno con nosotros y nos enseñas, Señor. En esta tarde te pedimos, Padre, que podamos poner por obra las enseñanzas del día de hoy.